Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a continuar la presentación pasada y la última diapositiva que nos quedamos. Y de ahí nos pasamos al eje, a ciclo ovárico, por favorcito. Entonces, espero que no haya ninguna duda con respecto a esta liberación de hormonas, porque como ya bien les comentaba, si alguno de estos compartimentos se ve afectado, pues el ciclo ovárico, ciclo endometrial, pues va a ser se van a ver alterados el ciclo menstrual, y de alguna manera eso va a ser una manifestación clínica de alguna alteración a cualquiera de esos niveles, nivel del hipotálamo, nivel del sistema nervioso central o hipófisis anterior, o bien a nivel ovárico, y por último puede haber también alguna manifestación a nivel de órgano efector. Entonces, sí es importante que quede clara esta parte de que dividamos toda esta zona, todo este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en esos compartimentos. Vía de salida, el ovario y sistema nervioso central, contemplando que el sistema nervioso central está prácticamente dominado por hipotálamo e hipófisis anterior, ¿sale? Recuerden que el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas y esta va a actuar a nivel de la hipófisis anterior para producir, sintetizar, almacenar y estimular su liberación de LH y hormona folículo estimulante, y estas a su vez van a actuar a nivel del ovario para que se produzcan estrógenos y progesterona. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ovulación, pero digamos que también estas hormonas se tienen que dar la producción de formas adecuadas, en niveles adecuados, para que se lleve a cabo la ovulación. Y una vez que se produce la ovulación, bueno, pues darse todo este ciclo endometrial, ciclo ovárico, pues para que se lleve a cabo todo este flujo menstrual de forma regular. Desde luego puede haber mecanismos de retroalimentación negativa o positiva de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, el estrógeno a la mitad del ciclo menstrual lo que va a hacer es que va a estimular a la LH, ¿no?, en niveles más altos de lo habitual, pues para que se lleve a cabo la ruptura folicular y como consecuencia se dé a cabo la ovulación, ¿sale? Y la progesterona va a tener un efecto de inhibición a nivel de sistema nervioso central, a nivel de hipotálamo, pues para disminuir tanto la producción de FSH y LH y como consecuencia permitir un siguiente ciclo, ¿de acuerdo? Entonces le decía que finalmente todo este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, la consecuencia final, pues va a ser la manifestación clínica final, pues va a ser todo este ciclo endometrial y ciclo ovárico, ¿no? Entonces, vean, para que se lleve a cabo todo este ciclo endometrial y ciclo ovárico, requiere la producción de hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, ¿no?, que son hormonas ováricas, hormonas hipofisiales que van a estimular al ovario para que se produzcan estrógenos y progesterona, ¿sale? Estas hormonas ováricas son las que van a actuar a nivel del endometrio, ¿sale? Si no hay estas hormonas, pues la manifestación clínica puede ser la ausencia de la menstruación. Si hay exceso de estrógenos, por ejemplo, la manifestación clínica pues puede ser datos de hipermenorrea, polimenorrea. Incluso si no hay progesterona o no hay ovulación, ¿no?, pueden ser estados sostenidos de estrógenos. Acuérdense que durante el ciclo de la menstruación, la progesterona tiene dos funciones. Una es la de sostén del embarazo cuando se da el embarazo, y dos, si no hay embarazo, la progesterona se va a contraponer al efecto de los estrógenos y entonces viene el siguiente ciclo menstrual. Entonces acuérdense, el ciclo menstrual, el ciclo endometrial, el ciclo ovárico se va a dividir en dos: una fase folicular y una fase luteínica. Esta fase folicular corresponde a la fase proliferativa a nivel del endometrio, y la segunda fase del ciclo, una vez que se da la ovulación, corresponde a la fase secretora o a la fase luteínica, ¿de acuerdo? Y vean el comportamiento de las hormonas de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo menstrual. No es lo mismo niveles de LH, FSH en inicios del ciclo menstrual que al final, o niveles de progesterona en la primera mitad del embarazo, en la primera mitad del ciclo menstrual, que en la segunda mitad, ¿de acuerdo?
Si yo mido niveles de progesterona para predecir o para saber si la paciente ovuló en estas etapas del ciclo menstrual, pues no me va a servir de nada, sabemos que va a salir en ceros. Por eso es importante que esos perfiles hormonales que frecuentemente nos reportan, pues sepamos en qué etapa del ciclo se pudieron haber tomado, pues para ver si nos pueden aportar de alguna manera algún dato que sugiera alguna anomalía en la producción de hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, progesterona se va a elevar si se da la ovulación. Si no se da la ovulación, progesterona se va a mantener en niveles bajos, ¿sale? LH, por ejemplo, nosotros medimos LH preovulatoria, pues para predecir ovulación, pero se da de 24 a 48 horas previas a la ovulación. Entonces, vamos a pedir niveles de LH preovulatorios, no posovulatorios, ¿sale? Y desde luego medir niveles de estrógeno, que también nos permite saber si es que hay función ovárica, ¿no? Es decir, que si hay GnRH que estimula la liberación de LH y FSH y que también esta a su vez actúe sobre el ovario y que produzca niveles de estrógeno. Acuérdense que el estrógeno lo que va a hacer es estimular el crecimiento del endometrio, esa fase proliferativa, ¿sale? Una vez que se da la ovulación, va a venir la fase de producción de progesterona o la fase luteínica y como consecuencia se va a hacer una conversión de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor. Y vamos a pasar a esta parte del eje hipotálamo, del ciclo ovárico, pues para que más o menos captemos la idea de lo que les estoy comentando. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, doctoras, doctores? No, doctor, todo bien. Bueno, No, doctor. entonces mire, Pregunta, sí, ¿podríamos grabar la clase? sí, sin problema, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Bueno, miren, hablando del ciclo ovárico en específico, digamos que esta parte se va a hablar, se define como el desarrollo de los folículos, ¿no? La ovulación y finalmente la formación del cuerpo lúteo. Acuérdense que cada ciclo, cada ciclo ovárico y cada ciclo endometrial, pues la intención es preparar a ese endometrio, pues para que cada óvulo que se libere sea fecundado y desde luego, pues se implante de forma adecuada en ese endometrio y bueno, se lleve a cabo el embarazo y que finalmente llegue a término, ¿no? Finalmente, si no hay embarazo, bueno, entonces tendría que esperarse un siguiente ciclo para que se lleve a cabo una nueva ovulación, ¿sale? Todo esto requiere de lo que ya habíamos comentado, que haya una sincronía, que haya liberación de hormonas de forma pulsátil, con una frecuencia y una amplitud adecuada. Si no se da de esta forma, en cualquiera de los niveles, hablemos de sistema nervioso central, hablemos de ovario, hablemos a nivel incluso de útero, pues todo esto puede condicionar alteraciones en cuanto a la menstruación. Y eso es lo importante, ¿eh? Si no entendemos esta situación de la producción de hormonas, pues a veces el tratamiento de alteraciones del ciclo menstrual, pues lo podemos dar de forma empírica y entonces no tendría mucho sentido porque pues entonces y es frecuente encontrarlo, que veamos pacientes que llegan por alteraciones del ciclo menstrual y que les dan hormonales orales combinados de forma regular y pues la paciente mientras los esté tomando, pues va a estar arreglando de forma regular, ¿sale? Pero por acá suspendemos el anticonceptivo, el hormonal, y otra vez recaen en estas mismas situaciones de alteraciones del ciclo. Entonces, lo importante de esto es que ustedes entiendan el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, pues para que tratemos de fondo el problema, ¿no? Y no demos tratamientos temporales que a lo mejor sí corregimos la ciclicidad de la menstruación, pero el problema de fondo no lo estamos corrigiendo. Entonces tenemos que encontrar en qué nivel se encuentra la alteración. Pues como ya aquí lo mencioné en esta definición, va a ser el desarrollo de los folículos, la ovulación y formación del cuerpo lúteo, ¿sale? Todo eso va a depender de estas hormonas que ya mencionamos, ¿no? Las hormonas, las gonadotropinas, que van a ser estimuladas, sintetizadas, almacenadas por parte del hipotálamo y, bueno, a nivel de la adenohipófisis, por la hormona de la liberadora de gonadotropinas, ¿sale? Si la GnRH
está alterada, se ve bloqueada por cualquier razón, o sea, se estimula de más o se estimula de menos, va a condicionar que estas hormonas FSH y LH también se vean alteradas en cuanto a su producción y de alguna manera van a alterarse en cuanto a la producción de hormonas a nivel ovárico y como consecuencia pues puede alterar la menstruación. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular a hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Prácticamente la primera, la FSH, va a actuar en la primera mitad del ciclo menstrual. Esto, desde luego, también LH, sin embargo, predomina más la hormona luteinizante en la segunda fase del ciclo menstrual. ¿Sale? Entonces, veamos. Para que se lleve a cabo esta selección de folículo, el folículo dominante, va a requerir que el folículo primario tenga mayor cantidad de receptores para hormona folículo estimulante. Ese es el folículo que va a dominar, el que va a sobrevivir sobre todos los demás y es el que va a dar lugar a la ovulación. El que mejor se adapte a las condiciones y sobre todo el que mejor o mayor cantidad tenga de receptores para hormona folículo estimulante. Si una vez que se da a cabo esta maduración y selección del folículo dominante, los demás folículos que están en ese ciclo se van a ir atreciendo, ¿no? Y se van a perder. Puede ser que en algún momento se puedan liberar hasta 2 folículos en un solo ciclo, sin embargo, casi siempre y de forma lo más regular posible y normal, es que solamente sea un folículo el que va a dominar. Depende de receptores para FSH, ¿sale? Y conforme va avanzando este ciclo ovárico, pues también se empiezan a formar receptores para LH, pues para que de alguna manera se lleve a cabo la ovulación, ¿sale? Acuérdense, el ovario va a tener, digo, el folículo va a formar células de la teca y células de la granulosa. En las células de la teca, que son un poquito más externas, ¿no? En el folículo, es donde se va a dar, va a tener mayor cantidad de receptores para LH. Y ahí es donde se van a formar andrógenos, ¿no? Y los andrógenos van a dar lugar a que en las células de la granulosa, que también se encuentran en el folículo, pero que se encuentran en células más internas, van a dar lugar a la conversión de esos andrógenos que se producen en las células de la teca, pasan a las células de la granulosa y por aromatización se van a convertir en estrógenos, ¿sale? Estos estrógenos, de alguna manera, van a estimular a la hormona luteinizante. Entre mayor cantidad de estrógenos haya, esto van a hacer un efecto de retroalimentación positiva y van a dar lugar a mayor producción de LH y como consecuencia se va a dar la ovulación. Si no se alcanzan niveles adecuados de estrógeno, no se alcanza el pico de LH y no se va a dar la ovulación y como consecuencia estos pacientes pueden caer en anovulación crónica. Entonces lo normal es que haya receptores para FSH, crezca el folículo dominante y empiezan a producirse estrógenos. Esos estrógenos hacen que haya mayor niveles de hormona luteinizante porque los estrógenos van a estimular a nivel del sistema nervioso central la liberación de GnRH y en esta etapa del ciclo van a hacer que predomine la hormona luteinizante. Al haber aumento de LH se va a dar la ovulación y como consecuencia, una vez que se da la ovulación, estas células de la teca se van a convertir en el cuerpo lúteo y este va a dar lugar a la producción de progesterona. Si no hay ruptura folicular, no va a haber esta parte, ¿sale? Entonces, acuérdense que el ciclo menstrual va a estar dado por 28 días y el ciclo se va a empezar a contar a partir del primer día de la menstruación. Eso de 28 días no es una regla, acuérdense, ¿eh? Eso es bien importante porque no todas las pacientes caen en ese rango de 28 días, 28 días, 28 días, ¿no? Puede haber ciertas variaciones y puede ser relativamente normal, ¿sale? Pero más o menos tenemos que considerar que cada paciente, la ciclicidad de cada paciente, pues para que nosotros veamos dónde pudiera estar el problema en su alteración de la menstruación, en caso de que así fuera. Entonces, esto empieza a partir del primer día del sangrado, viene una fase proliferativa o la fase folicular, ¿no? Que es la fase en la cual se va
a seleccionar ese folículo dominante y va a suceder a partir desde que inicia el primer ciclo de la menstruación hasta el día 14, que es cuando se da la ovulación, ¿vale? Y a partir de que se da la ovulación, se da una fase secretora o fase lútea, ¿sale? Y ya va a terminar, si no hay embarazo, con el siguiente ciclo menstrual, es decir, el primer día de menstruación, ¿de acuerdo? Ya comentábamos que a nivel del sistema nervioso central se va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas que va a estimular en la adenohipófisis la producción de LH y FSH de forma pulsátil, con cierta regularidad y con cierta amplitud. Si esta liberación de GnRH se da de forma inadecuada, estas hormonas también se pueden producir de forma inadecuada y como consecuencia dar anovulación. Los pulsos lentos a nivel de la producción de GnRH van a estimular la liberación de FSH y los pulsos rápidos la liberación de LH, de hormona luteinizante. Entonces, vean, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, pues la hormona liberadora de gonadotropinas va a tener pulsos lentos o pulsos rápidos. De acuerdo a lo que les comentaba en la diapositiva previa, en la primera mitad del ciclo menstrual prácticamente van a dominar pulsos lentos de hormona liberadora de gonadotropinas para que haya mayor cantidad de producción de FSH y haya mayor estímulo a nivel de las células de la granulosa y se produzcan mayor cantidad de estrógenos. Y preovulatorio empieza a haber mayor estímulo a nivel de la GnRH por esta producción de estrógenos en la primera fase del ciclo, estimula GnRH, pero además a nivel de la adenohipófisis, los estrógenos van a hacer que se libere de mejor manera la hormona luteinizante para que se lleve a cabo la ovulación, se lleve a cabo la ruptura folicular. Entonces les voy a repetir, si los estrógenos en la primera mitad del ciclo no se producen de forma adecuada, en niveles no tan altos, pues no van a dar lugar a que se dé ese cambio de pulsos lentos a pulsos rápidos y como consecuencia puede inhibirse la ovulación porque no se producen de forma adecuada hormona luteinizante y no se da ese efecto gatillo o ese efecto de estímulo, ese efecto de retroalimentación positiva y como consecuencia no se va a romper el folículo y se va a mantener ahí. Y es frecuente que ustedes vean, ¿no? Llegan pacientes digamos, en un estado preovulatorio, en el día 12, 10 de la menstruación, y que llegan con ultrasonidos y les dicen, hay un quiste folicular, ¿y qué dicen? Ah, tiene quistes, entonces hay que darle hormonas. No, también los ultrasonidos, si a mí me hacen un ultrasonido, bueno, a mí no, a una de ustedes, a una paciente mujer, le hacen un ultrasonido y le encuentran un quiste folicular, pues puede ser totalmente fisiológico. Hay que ver en qué etapa del ciclo se encuentra, ¿no? Si está en el día 10, pues quiere decir que se está formando ese folículo dominante, que probablemente estamos en esta fase de producción de estrógenos, que está creciendo ese folículo, pero que si yo a lo mejor repito el ultrasonido en el día 16, es muy probable que ya no veamos ese folículo, porque ya se rompió, ya se dio la ovulación y como consecuencia pues ya no lo vamos a ver, pero frecuentemente, y eso es lo que hay que evitar, que a veces reportan un quiste folicular, ah, bueno, tiene quistes y hay que darle tratamiento. No, hay que ver en qué etapa del ciclo menstrual o folicular o ovárico se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, GnRH libera de forma pulsátil esta hormona y va a dar lugar a FSH-LH. La primera mitad va a haber mayor receptores para FSH y luego mayor cantidad en la producción de LH, pues para que se lleve a cabo la ovulación. Acuérdense que las células de la granulosa son las que van a dar lugar a la producción de estrógenos y las células de la teca son las que van a dar lugar a la producción. Las de la teca están más externas y las células de la granulosa se encuentran en la parte más interna de del mismo folículo, ¿sale? Entonces, la primera mitad del ciclo menstrual, acuérdense que cada ciclo de 28 días dura la primera mitad antes de la ovulación 14 días y después de la ovulación 14 días. Y ahorita les voy a hacer la aclaración de esta duración del ciclo menstrual.
En la primera fase del ciclo es cuando se da la corte folicular y la selección del folículo dominante. ¿De acuerdo? Esa es esa etapa en la cual se va a seleccionar ese folículo que tenga mayor cantidad de receptores a FSH y es el que va a dominar y es el que va a permitir la ovulación. ¿Sale? Sí, y los demás folículos se van a atreziar. Y esto es constante, ¿eh? Independientemente de que haya o no haya ovulación, de que haya embarazo o no haya embarazo, estos folículos sí se están atreciando de forma constante, no dejan de atreciarse. Entonces, acuérdense que al momento del nacimiento, más o menos se nace con alrededor de 2 millones de folículos, ¿no? Y en total, alrededor de toda la vida reproductiva, se utilizan alrededor de 450 folículos en toda su vida reproductiva de la mujer, ¿sale? Y de ahí en fuera van decreciendo esos folículos. Todos los folículos que están ahí, que con los que se nacen, se van perdiendo hasta llegar a la menopausia en la cual el ovario deja de producir hormonas y ya cae en fallo ovárica, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase del ciclo es de esta selección del folículo dominante, que es el que va a dar lugar a la ovulación, ¿sale? La segunda mitad va a depender de este pico de la ovulación, ¿sale? Para que se lleve a cabo esta segunda mitad. Y entonces, digamos que si se da la ovulación, la fase constante del ciclo ovárico va a ser la segunda fase del ciclo. Si no hay ovulación, digamos, a ver si me captan la idea. Si no hay ovulación, esta fase, la primera fase, la fase proliferativa, se puede extender por mucho tiempo. Es decir, esta paciente, por ejemplo, la paciente que está con obesidad, que está con datos de resistencia a la insulina, con ovario poliquístico, muy frecuentemente sí produce GnRH, sí produce LH y FSH, pero alcanza niveles inadecuados de estrógeno que no da lugar al efecto gatillo para que se produzca de forma adecuada el LH y no permite que se rompa el folículo. Esta paciente no ovula. Entonces, al no ovular, ¿qué hormona no se va a producir? No se produce progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ovulación, se va a estar produciendo estrógeno, 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 pasa el día 14, pasa el día 16, se sigue produciendo estrógeno, no ovula, se sigue produciendo estrógeno. Entonces, esta primera fase del ciclo menstrual en esta paciente anovuladora crónica, pues se puede extender por días o incluso por meses, ¿no? Y entonces sucede que una manifestación clínica de esta paciente anovuladora crónica es que puede dejar de menstruar por 2, 3 meses, pero de repente pues se da el sangrado de forma abundante porque todos estos 2, 3 meses este endometrio se estuvo estimulando y estimulando, estimulando solamente por estrógenos y como no hay ovulación no se produce progesterona y no hay quien se contraponga al efecto de los estrógenos y como consecuencia los sangrados pueden ser abundantes, con coágulos, con mucho dolor y no hay ovulación. Entonces acuérdense que la fase constante del ciclo menstrual es la segunda fase del ciclo menstrual, es decir, la fase secretora o la fase luteínica, ¿de acuerdo? Si se da la ovulación, generalmente, cuando se da la ovulación, la segunda fase del ciclo va a durar 14 días. Esa siempre va a ser esa fase constante del ciclo, ¿sale? En esta fase, en la primera fase les comentaba que es esa fase de selección del folículo, depende de FSH, de receptores FSH a nivel de las células de la granulosa, ¿sale? Esto va a permitir que todas estas hormonas que en las células de la teca, donde se producen andrógenos, conviertan a nivel de las células de la granulosa los andrógenos en estrógenos por acción de la aromatasa. Entonces, estos andrógenos, que es la androestenediona específicamente, se van a convertir en estrógenos 17-beta-estradiol y estradiol, ¿sale? Estrona y estradiol, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a depender de la acción, como ya comentábamos, a nivel de hipotálamo, GnRH va a producir FSH-LH, FSH a nivel de las células de la granulosa va a permitir que se produzcan los estrógenos por
conversión de estos andrógenos que se producen a nivel de las células de la teca por acción de la aromatasa, y al final estos niveles de estrógeno lo que van a hacer es que van a estimular a nivel de la adenohipófisis mejores receptores para el gen RH y se produzca mayor cantidad de LH a la mitad del ciclo menstrual, esta hormona luteinizante preovulatoria, ¿sale? Alcance niveles adecuados para que se lleve a cabo la ruptura folicular, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber un solo pico ovulatorio, hay un efecto gatillo por parte de los estrógenos, entonces el estrógeno empieza a producirse, alcanza niveles adecuados para que se lleve a cabo este efecto gatillo y se produzca el pico de LH, ¿sale? Esa es una retroalimentación positiva, ¿sale? Pero también estos estrógenos a nivel del sistema nervioso central van a inhibir estos receptores para FSH. Entonces, FSH empieza a bajar también de alguna manera, pues para prepararse para el siguiente ciclo menstrual, ¿no? Digamos que en la primera mitad, predominan principalmente hormona folículo estimulante, permite el crecimiento del folículo dominante y da niveles de estrógenos adecuados para que se lleve a cabo el pico del LH y este va a permitir la ruptura folicular. Una vez que se da la ruptura folicular, las células de la teca van a dar lugar a la formación del cuerpo lúteo, que va a ser el que va a producir progesterona. La progesterona se va a producir una semana después, bueno, una vez que se da la ovulación, empieza a producirse progesterona y sus niveles máximos de progesterona se alcanzan 7 días después de que se da la ovulación, ¿sale? Si no se da la ovulación, no se va a producir progesterona, ¿de acuerdo? Entonces ahí les va una pregunta. A ver, si yo les estoy diciendo que la segunda fase del ciclo menstrual es la fase constante, es decir, una vez que se da la ovulación, prácticamente la segunda fase de la menstruación o del ciclo ovárico, del ciclo menstrual, dura 14 días. Y si una paciente, yo les comento, o una paciente les llega a la consulta y le dice, oiga doctor, yo quiero embarazarme, pero yo reglo cada 45 días. ¿Cada cuánto me recomienda tener relaciones sexuales pues para poder, o cuándo es mi periodo de mayor fertilidad? Es pregunta, a ver, si una paciente regla cada 45 días y de acuerdo a lo que les dirían o cuándo le recomendarían coito programado a la paciente, pues con fines reproductivos. Si regla cada 45 días. Sí, sería en el día 31, 30, porque si le contamos 45 menos 14. Exactamente, de acuerdo, ¿sale? Porque, como ya les mencionaba, cuando se da la ovulación, la fase constante del ciclo menstrual es después de la ovulación. Ese siempre va a durar 14 días, casi siempre. Digo, puede haber sus excepciones, ¿no? Pero casi siempre la segunda fase del ciclo dura 14 días. Entonces, si regla cada 45 días, pues le voy a restar 14 días y ya sé que regló o que ovuló 14 días antes del siguiente ciclo, ¿no? Y bueno, y de acuerdo a esto, ahí va otra pregunta, y de acuerdo a lo que ya les acabo de mencionar, ¿cuándo le pedirían niveles de progesterona sérica a esta misma paciente, buscando o pensando niveles que nos sugieran ovulación? ¿En qué día se lo pedirían? Podría ser en el día 38. Exactamente, ¿de acuerdo? Porque si suponemos que ovuló en el día 31, ¿no? Y ya les acabo de decir que los niveles de progesterona se van a elevar siempre y cuando se dé la ovulación. Los niveles máximos de progesterona se alcanzan entre 5 a 7 días después de la ovulación. Entonces, yo esperaría encontrar niveles adecuados de progesterona sugestivos de ovulación de 5 a 7 días después. Entonces, hablando de este caso específicamente, si ovuló, suponemos que ovuló en el día 31, pues lo más probable es que sus niveles de progesterona más altos los alcance en el día 38, ¿sale? Entonces, vean, digamos que de acuerdo a esta cuestión del ciclo ovárico, ciclo endometrial, pues si yo pido un perfil hormonal,
pues seguramente no me va a servir de mucho, ¿no? Ahora, de acuerdo a esto, si una paciente me está menstruando, a lo mejor no de forma regular, pero sí tiene ciclos menstruales, ¿ustedes creen que sea conveniente pedirle FSH, estradiol a esta paciente si está arreglando? Si no, ¿y por qué? Una paciente joven, digamos una paciente, porque es muy frecuente que nos lleguen pacientes de, digamos, por ejemplo, bueno, ya mi concepto de la juventud ha cambiado, ¿no? Y yo a una paciente joven les digo 40 años, ¿no? Pero es muy frecuente que esos pacientes de 40 años de repente ya me llegan con diagnóstico de menopausia, cuando no es lo más común. Pero si a ustedes les llega una paciente con alteraciones del ciclo menstrual de 40 años de edad, tendría sentido pedirle FSH estradiol a una paciente joven y como primer estudio de laboratorio, ¿ustedes le solicitarían eso? Si está arreglando a lo mejor de forma intermitente. No, no, doctor, no se tendría que pedir. ¿Por qué no los pedirías o por qué sí? Usted nos está comentando que está teniendo sus ciclos menstruales y la FSH ayuda a controlar estos ciclos. Si están presentes, no tendría por qué pedirse. Claro, exactamente, ¿no? Pero es muy frecuente que de repente vean pacientes con alteraciones de la menstruación y entonces, ¿qué pedimos? Perfil hormonal, ¿no? Y entonces, ¿qué incluye el perfil hormonal? Incluye estrógenos, andrógenos, prolactina, hormona, a lo mejor FSH, LH, estradiol, todas las hormonas que ustedes quieran imaginarse. Y entonces es como tirar un escopetazo al aire y a ver a qué le pego, ¿no? Y si sale algo alterado, aunque realmente esté mal interpretado, pues no nos va a servir de mucho. Y efectivamente, como bien dices, esta paciente si está arreglando, quiere decir que de alguna manera hay GNRH, o sea, sistema nervioso central puede estar funcional, hay FSH, y que de alguna manera está estimulando al ovario y que puede estar produciendo estrógenos. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que no haya alteraciones de anovulación, ¿no? Y no es necesario pedir tantas cosas, sino que vamos a basarnos en esta cuestión del ciclo menstrual, en esta fase del ciclo ovárico o el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense, la fase lútea es la fase constante, ¿de acuerdo? Esta siempre va a durar, casi siempre va a durar 14 días. Ahora, acá se menciona la temperatura corporal basal. Digamos que, por ejemplo, con fines reproductivos, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de el abordaje de la pareja infértil, pero la pura curva de temperatura corporal basal nos puede dar orientada si esta paciente está ovulando o no. Acuérdense que la progesterona tiene un efecto termógeno, ¿sale? Entonces, si se da la ovulación, la temperatura corporal basal puede aumentar por acción de la progesterona. Si no hay producción de progesterona, si no hay ovulación, pues la temperatura corporal basal se mantiene en el mismo nivel durante todo el ciclo menstrual. Entonces, por eso es que se considera que esta pruebita es una prueba, pues, poco costosa y que todavía es funcional y es aplicable, pues, para valorar esta parte de la ovulación o no, ¿sale? Los niveles de hormonas, FSH, acuérdense que primera mitad de predominio de FSH, se da a cabo la ovulación, se da el pico de LH para que se lleve a cabo la ruptura folicular y aumenta la progesterona y se vienen para abajo los estrógenos y a la mitad de la fase lútea empiezan a elevarse de alguna manera estos niveles de estrógeno pues para preparar el siguiente ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, hipotálamo actúa a nivel de hipófisis anterior, ¿no? Va a producir mayor cantidad de receptores para FSH a nivel de las células de la granulosa, a nivel de las células de la teca, va a haber mayor cantidad de receptores para LH. En las células de la teca se van a producir los andrógenos, ¿sale? Que va a dar lugar a la conversión de estos andrógenos, androstenediona, a nivel de las células de la granulosa, por acción de la aromatasa, se van a convertir en estrógenos, ¿sale? Este incremento a nivel de estrógenos también tienen, además de que tienen ese efecto de retroalimentación positiva para que se dé el pico del LH, también va a hacer que se inhiba
la producción de FSH ya una vez en etapa preovulatoria, ¿sale? Pues para que bajen niveles de estrógenos y, bueno, de alguna manera ya no se sigan produciendo esos de forma exagerada, ¿sale? Entonces, acuérdense de la teoría de las dos células de la teca, células de la granulosa. Ambas células existen a nivel del folículo dominante. En las células de la teca, acuérdense que también que el colesterol es la fuente de toda la producción de hormonas esteroideas, y al final de cuentas este colesterol se va a convertir por diferentes vías en pregnenolona, y a su vez esta se va a convertir en androstenediona, que es el andrógeno que va a dominar y que se va a producir en las células de la teca, ¿sale? Todo eso depende por receptores de hormona luteinizante, ¿sale? A nivel de las células de la granulosa, estos andrógenos se van a convertir en estrona y estradiol por acción de la P450 aromatasa, ¿sale? Entonces, esta androstenediona se convierte en estrógenos. Entonces, ¿cuáles son los precursores de los andrógenos, de los estrógenos? Los andrógenos, ¿sale? A nivel de las células de la granulosa, y acá depende de receptores para hormona folículo estimulante, ¿de acuerdo? Digamos que esta es la parte externa del folículo, células de la teca, la parte interna, las células de la granulosa, y hacia esta zona está el líquido folicular, ¿sale? Entonces, va a haber un folículo primordial. En este lugar se encuentra la lámina basal, toda esta zona del cuerpo de Balbian, las mitocondrias a nivel del folículo primordial, el cual va a tener mayor cantidad de receptores para FSH, ¿sale? Y va a dar lugar a la formación del folículo dominante. Conforme va a haber mayor cantidad de receptores para FSH, se van dando mayor cantidad de células de la granulosa. Las células de la teca van a producir en forma los andrógenos, ¿sale? La teca folicular. Y finalmente, esta mayor cantidad de receptores, va a haber mayor cantidad de células de la granulosa, mayor cantidad de estrógenos, y va a haber mayor producción de líquido antral, ¿de acuerdo? Esa mayor cantidad de estrógenos va a estimular a nivel, en etapa preovulatoria, el pico del LH, pues para que finalmente se lleve a cabo la ruptura folicular. La segunda, o preovulatoria, y la segunda de hormona luteinizante. Acuérdense, células de la teca producen andrógenos que se van a convertir en estrógenos a nivel de las células de la granulosa, pues para que se lleve a cabo todo pico del LH y se lleva a cabo la ruptura folicular. El pico de LH se alcanza de 24 a 48 horas previos a la ovulación. Entonces, si el pico de LH es preovulatorio, también es una prueba que nos puede orientar a ver si esta paciente va a ovular. Entonces, la pediríamos entre el día 10, 11, 12, 13 del ciclo menstrual para ver si alcanza niveles adecuados de LH, pues nos puede sugerir que esta paciente puede ovular de 1 a 2 días después, y entonces también sugerir coito programado con fines de fertilidad, ¿no? Ahí está el anzo folicular, el folículo preovulatorio, teca interna, teca externa. Nuevamente, por acción ya de la hormona luteinizante, se lleva a cabo la ruptura folicular, y estas células de la teca van a dar lugar al cuerpo lúteo, que va a producir progesterona, ¿de acuerdo? Y esta progesterona lo que va a hacer es que haya un cambio de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos ahorita, chavos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿En qué patologías o por qué razones se puede alterar los días de la fase 1? Que ve que nos había comentado que es constante, que sea normalmente 14 días. Lo que es constante es la segunda fase del ciclo menstrual. Una vez que se da la ovulación, esa siempre va a durar 14 días. ¿Qué patología? Pues cualquier situación que altere, por ejemplo, sistema nervioso central, es decir,
que dé lugar a alteración a la liberación de GNRH, pues puede dar lugar a anovulación, ¿no? Es decir, por ejemplo, prolactina alta puede inhibir la liberación pulsátil de GNRH y como consecuencia puede dar lugar a anovulación. Y entonces, estas pacientes hacen ciclos, la primera fase del ciclo muy largas, entonces dejan de reglar por periodos prolongados. O incluso se puede inhibir totalmente la liberación de GNRH y entonces, pues ni siquiera tienen menstruación. La paciente, por ejemplo, con ovario poliquístico, y ya lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de anovulación, ¿por qué razón la paciente con ovario poliquístico o resistencia a la insulina también pueden hacer primeras fases del ciclo muy prolongadas? Es lo que yo les decía, por ejemplo, esa paciente gordita, esa paciente con resistencia a la insulina, a ver, déjame buscarte esta diapositiva. Esta paciente con resistencia a la insulina, lo que hace, esta diapositiva es una chulada porque resume todo lo que hemos platicado y ahorita también todavía nos falta lo de ciclo endometrial. Pero digamos que esta paciente, que la fase del ciclo menstrual constante es de que se da la ovulación para acá, la segunda mitad del ciclo menstrual. Esta fase se puede ver prolongada si no hay ovulación, porque mientras no hay ovulación no se va a producir progesterona y no se va a contraponer al efecto de los estrógenos. Entonces puede haber producción de estrógenos constante en cualquier estado anovulatorio, ¿sale? Y entonces prolongar la primera fase del ciclo menstrual. Si por alguna razón se da la ovulación, entonces pues ya se da esta segunda fase del ciclo ovárico. Entonces, cualquier situación que actúa a nivel del sistema nervioso central o a nivel de ovario, que inhiba la secreción adecuada de hormonas, pues puede dar lugar a anovulación y entonces prolongar esta primera fase del ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es la paciente gordita con resistencia a la insulina, porque acuérdense que a nivel del ovario también tiene receptores, hay un factor de crecimiento similar a la insulina. Y por ejemplo, esa paciente gordita resistente a la insulina, digamos que para que se mantengan niveles normales de glucosa, se requiere, por ejemplo, insulina, pues para mantener esos niveles normales de azúcar, ¿no? Entonces, ese exceso de azúcar, cuando empieza a elevarse, pues empieza a producir más insulina, pues para mantener niveles normales de glucosa, pero ese exceso de insulina tiene receptores a nivel del ovario, en esos factores de crecimiento similar a la insulina, y esto hace que a nivel de las células de la teca se produzcan andrógenos de forma excesiva. Este exceso de andrógenos va a hacer que estos andrógenos a nivel de las células de la granulosa se conviertan en estrógenos. Entonces me van a decir, bueno, pues si hay estrógenos, pues en teoría tendría que darse el pico de LH, ¿no? Sí hay estrógenos, pero se mantienen en estos niveles, en niveles no tan bajos. Y esto va a ser una pregunta para la siguiente clase. ¿Qué niveles de estrógenos se requieren para que se lleve a cabo este pico de LH, ¿no? Porque pues sí puede haber estrógenos, pero a lo mejor no los hay en forma adecuada, que no alcanzan a estimular a hacer ese efecto de retroalimentación positiva para que se lleve a cabo el pico del LH. Entonces, en esta paciente, este ejemplo que les comento, esta paciente resistente a la insulina, como hay niveles o hay exceso de insulina, la insulina actúa a nivel de las células de la teca, produciendo andrógenos en exceso. Esos andrógenos se convierten en estrógenos y digamos que este exceso de estrógenos, pues está ahí, pero no alcanza estos niveles tan adecuados para que se lleve a cabo el pico de LH. Entonces no hay ovulación, se inhibe la ovulación, de hecho, ¿vale? Y esto hace que haya ciclos, la primera fase del ciclo prolongado. Y si ustedes toman, por ejemplo, en esta paciente una biopsia de endometrio, lo más probable es que les reporte una biopsia como en un endometrio proliferativo, ¿no? Porque no ha ovulado, no hay cambio de esa fase de ese endometrio proliferativo a un endometrio secretor. Por ejemplo, también otro caso de anovulación crónica es la paciente con hiperprolactinemia. También se inhibe la liberación pulsátil de GNRH y como consecuencia FSH y LH no se producen de forma adecuada. Estrógenos tampoco alcanzan niveles tan adecuados para que se lleve a cabo el pico de LH. Entonces, cualquier situación que te condiciona a ovulación puede prolongar esta primera fase del ciclo menstrual días, meses, incluso en casos severos hasta años, ¿no?
No sé si queda clara la respuesta. Sí, doctor, muchísimas ¿Sí? gracias. Ujú. ¿Alguien más? Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿eh? O sea, esto digamos que es la base, pero lo vamos a ir platicando conforme vayamos hablando de diferentes casos. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Estamos hablando de un caso de una paciente, por ejemplo, con resistencia a la insulina, con Ajá. obesidad, con a lo mejor hipotiroidismo también lo Ujú. puede provocar. Así es. Pero también podría dar en pacientes que no son, que son delgadas. Claro, ¿También se podría dar? de hecho, la paciente muy delgada, acuérdense que los extremos del peso influyen en esa parte. Entonces, la paciente gordita, la paciente obesa, pues hablamos de problemas de resistencia a la insulina. Pero también tenemos el caso contrario, ¿no? La paciente, digamos, con problemas de anorexia, problemas con trastornos de la alimentación, pacientes que, bueno, no padecen alguna enfermedad, pero por ejemplo, esas pacientes que son deportistas de alto rendimiento, también inhiben la secreción pulsante. De hecho, se inhibe desde el sistema nervioso central a nivel de hipotálamo la liberación de GnRH. Y estos pacientes, al no haber liberación de GnRH, incluso se inhibe la liberación de FSH, LH, y como consecuencia no hay ni estrógeno ni progesterona. Y esta es una manifestación clínica, es amenorrea, dejan de reglar, no se estimula el endometrio porque no hay estrógenos. Pero ahí sí, por ejemplo, es válido en esta paciente, la muy delgadita, pedir FSH, LH y estrógenos. ¿Y tú qué esperarías en esta paciente anoréxica o esta paciente con problemas o trastornos de la alimentación o muy delgadita o en esta paciente de deportista de alto rendimiento? Es que si se inhibe GnRH, ¿cómo creen que encontraríamos FSH o estrógenos en esta paciente? Pues incluso estarían disminuidas, ¿no, Serían doctor? bajas o incluso no encontraríamos niveles, ¿no? Y esto habla de un hipogonadismo, hipogonadotrópico. Y sí, o sea, también se dan en estas pacientes, efectivamente. Doctor, ¿y las características físicas o de este tipo de pacientes que tendrían los niveles de FSH o LH muy disminuidas, como cuáles serían? Tal vez Pues podría ser caracteres sexuales no de secundarios no desarrollados o algo así. exactamente, acuérdense, ya vamos a hablar de pubertad, ¿eh? Pero acuérdense que, y bueno, pubertad y todo el desarrollo sexual normal, pero la manifestación, el desarrollo de los genitales externos dependen de dos hormonas. Dependen de estrógenos y dependen de andrógenos. Y si las pacientes en etapas tempranas de la vida están con inhibición de la GnRH, puede verse alterada esta producción de hormonas y sí puede haber cierta manifestación clínica como desarrollo inadecuado de los caracteres sexuales secundarios, secundario a la inhibición de la producción de estrógenos y andrógenos, ¿sale? Entonces sí, pueden ser pacientes muy delgadas, con, por ejemplo, Tanner, a lo mejor no acordes a la edad cronológica de las pacientes, e incluso algunas otras manifestaciones clínicas de hipo o hiperestrogenismo o problemas pues, psiquiátricos incluso propios de las pacientes, sobre todo en esas pacientes que tienen alteraciones en cuanto a trastornos de la alimentación. Estas pacientes, por eso siempre les digo que hay que explorarlas de pie a pa, o sea, desde la cabeza hasta los pies y tratar de explorar genitales siempre, ¿no? Porque a veces nos llevamos sorpresas, ¿eh? Entonces sí puede haber, pues de alguna manera, ciertas características que nos puedan orientar a que hay alteraciones en las producciones de hormonas. Y van a ver cuando hablemos de desarrollo sexual normal y desarrollo sexual anormal, todas esas cuestiones, que va a ser el siguiente tema que vamos a ver. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pues acuérdense, esa paciente, los extremos del peso pueden darnos alteraciones del ciclo menstrual. Ahora, eso no es una regla, ¿eh? Pero sí nos puede orientar. Ya desde que llega la consulta y vemos a las pacientes, y véanlo, lo vamos a ver casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días. Aquí el problema es convencer a las pacientes de que un trastorno de la alimentación o alteraciones del peso, problemas metabólicos, pueden ser condiciones de alteraciones del ciclo menstrual. Y es un problema que nos encontramos constantemente, ¿no? Es difícil convencer a las pacientes de que la alimentación, de que si son diabéticas, que si son resistentes a la insulina,
esto condiciona alteraciones del ciclo menstrual, porque a veces ni siquiera lo relacionan. Y esa es nuestra labor, tratar de explicarles, ver de la forma más clara posible por qué razón el sobrepeso o el peso bajo pueden condicionar alteraciones de la menstruación. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo, doctor, ¿por qué se daría una hiperprolactilemia? ¿Por qué se daría? Si en una paciente, pues con un peso igual normal. Pues la prolactina, como ya les mencionaba, es la hormona que se encarga de la producción de la leche, ¿no? Entonces puede ser por estímulo mamario, incluso al estímulo sexual, puede estimular la producción de prolactina. Eso es así como en casos así no tan graves, ¿no? Pero digamos que, acuérdense, y ya lo mencionamos cuando vimos el eje hipotálamo ovario, que la hormona liberadora de tirotropinas es un estimulante en la producción de prolactina, ¿sale? Entonces la prolactina, digamos que en la paciente tiroidea que tiene algún problema de tiroides, sobre todo en hipotiroidismo, al haber hipotiroidismo, ¿qué es lo que hace con los mecanismos de retroalimentación? Si hay niveles bajos de hormonas tiroideas, a nivel del sistema nervioso central se empieza a estimular la producción de hormonas liberadoras de tirotropinas para que se produzcan más hormonas tiroideas, aunque realmente no se produzcan. Este aumento de la hormona liberadora de tirotropinas puede dar lugar a aumento de prolactina, ¿no? Hay tumores productores de prolactina, por ejemplo, adenomas hipofisiarios, ¿no? Que eso es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y eso también, y bueno, pues desde luego el embarazo puede dar lugar a elevación de prolactina. Entonces, pues se puede dar, ¿no? Por eso siempre hay que, en alteraciones del ciclo menstrual, tenemos que buscar niveles de prolactina de forma intencionada. ¿Sale? Ok, aunque tenga un ciclo normal. Sí, pues bueno, generalmente buscamos prolactina en ciclos normales. Ahora, acuérdense que hay niveles, hay hiperprolactinemia con menstruaciones normales, pero puede haber hiperprolactinemia con ciclos regulares. Sin embargo, cuando hay, digamos, estas pacientes que tienen problemas de infertilidad, puede ser el causante de anovulación o puede ser el causante de que no se alcancen, no se pueda dar a cabo la fecundación. Entonces, digamos que tenemos que individualizar y de acuerdo a cada paciente, ver las características clínicas, la ciclicidad de la menstruación y para poderla abordar, ¿no? Pero sí puede haber pacientes con hiperprolactinemia y con ciclos normales, ¿eh? También lo puede haber. Ok, pero entonces ahí ya tendrá que hacerse otro tipo de estudios o... Sí, o sea, digamos que de acuerdo a los niveles de prolactina, hay que ver si, porque generalmente niveles de prolactina por abajo de 100 nanogramos y no dan ninguna alteración del ciclo menstrual y demostramos ovulación, no hay que hacer absolutamente nada más vigilancia. Pero aquellas pacientes que tienen niveles de prolactina por arriba de 100 nanogramos, sí hay que buscar alguna tumoración productora de prolactina, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Pero habitualmente niveles tan altos de prolactina sí pueden dar problemas de amenorrea o problemas de anovulación. Entonces, ahí, si vemos niveles tan altos de prolactina por arriba de 100 nanogramos, ya tendríamos que hacer estudios de imagen a nivel del sistema nervioso central, como tomografía o resonancia, pues va a valorar adenihipófisis, ¿no? O la hipófisis, o bien la silla turca, a ver si no hay alguna tumoración productora de prolactina. Ok, gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Vamos a ver el viernes el ciclo endometrial, que va muy de la mano de esto, y ya vamos a complementar las siguientes, lo que vaya surgiendo en cuanto a dudas con respecto a la menstruación, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos el viernes, chavos, por favorcito. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, por favor, ¿me ¿Sí? puedo quedar ahorita con usted? Sí, claro. Gracias.